por medio virtual. Ya lo tuvimos hace un mes atrás con otro grupo de docencia superior que presentaron 8 investigaciones, y en este grupo tendremos otra serie de presentaciones, haciendo la salvedad de que estos son sus protocolos de investigación que ellos están presentando para posteriormente continuar con el estudio. Hay unos pares que están escuchando, que van a estar escuchando sus presentaciones para dar el aval y la numeración de estos protocolos de investigación. Sabemos que el conocimiento no es una vasija que se llena, sino un fuego que se enciende. Y eso es lo que queremos hacer cada vez que tenemos un grupo de maestría, encender ese fuego, esa chispa, para iniciar la investigación con esos grupos como semilleros de investigación, y además formarlos para que, siendo docentes, puedan realmente cumplir con ese objetivo, que no solamente es enseñar, sino investigar para poder actualizarse y hacer mejor herramientas para la educación. Vamos a darle el pase a la doctora Xiomara da Rocha para que nos dé una palabra, y luego tendremos nuestra primera presentación. Bueno, unas buenas tardes, unas palabritas muy cortitas, porque yo realmente estoy muy interesada en escuchar el producto de este gran esfuerzo que hacen gracias a la doctora Ulina, que motiva, ¿verdad?, a sus estudiantes en lo que siempre nosotros hemos requerido y necesario, que en los programas de maestría siempre surja un proyecto de investigación, porque se trata de maestrías. Yo realmente felicito a este grupo que va a exponer hoy su café investigativo, y en un tema tan importante que, tal como decía, justamente en el día de ayer me hacían a mí una encuesta de 2 preguntas que tienen que ver con el tema de ustedes hoy. Como decía la doctora Ulina, esto es apenas el protocolo de lo que puede ser después. Nosotros esperamos que de allí surja ya el desarrollo, la concreción de este proyecto que tanto lo necesita en el sistema educativo, sobre todo en estos momentos. Yo en el día de ayer decía, cuando me hacían esas 2 preguntas que tienen mucha relación con este tema, que me aclararan si los efectos tendrían que ser, ahora que estamos en este problema de la pandemia, o si la deserción o la retención de los estudiantes a nivel del sistema educativo en educación básica general era con un enfoque como nosotros hemos venido trabajando. Yo creo que la situación que estamos confrontando ahora mismo cambia, definitivamente que cambia los escenarios, y es interesante, va a ser muy interesante de continuar con este desarrollo, ver cuáles los resultados que se generan de la situación que estamos viviendo en este momento. Yo quiero darle las gracias a todos ustedes, los estudiantes, ¿verdad? Me siento muy contenta de que de este grupo haya salido este café investigativo, porque veo pues la intención de adentrarse en un proyecto ya serio, responsable sobre la educación, y los exhorto desde este momento, y también a la doctora Ulina, para que esto pues lo podamos llevar hasta su concreción final. Así que sin más preámbulo, muchísimas gracias, felicitaciones a todos ustedes, y somos audiencia para escuchar el trabajo y los resultados que se han generado de esta experiencia. Muy buenas tardes. Gracias, doctora. Bueno, Luis Pasteur nos decía, si no conozco una cosa, la investigaré. Y con eso vamos a dar paso a la Magister Eva Janet Bedoya Reyes, quien es educadora actualmente en el Colegio Jepta Duncan. Ella tiene una licenciatura en Historia, es profesora de media diversificada con especialización en Historia, y tiene a su vez una maestría en Historia de América Latina y el Caribe. Su tema a desarrollar son estrategias para la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo. Bienvenida, profesora, y adelante. Sí, buenas tardes a todos los que están presentes en la tarde de hoy. Nuestro grupo está compuesto por la licenciada Barreto Lisbeth, la licenciada Yulisa Pití,
y mi persona. En la tarde de hoy vamos a tratar el tema de las estrategias para la permanencia de jóvenes en el sistema educativo, específicamente en el caso del Colegio Yecta B. Duncan. Como primer punto tenemos el planteamiento del problema, en el cual vamos a partir con la pandemia, que sabemos que ha evidenciado una desigualdad social, no solamente en nuestro país, sino a nivel del mundo y también de Latinoamérica. Uno de los aspectos que ha afectado directamente ha sido la economía, ¿verdad? Otro aspecto que ha afectado ha sido lo social. Esto nos ha repercutido en gran manera porque ha habido un incremento, se puede decir que elevado, del desempleo de muchísimas familias en Panamá, lo cual afecta directamente a todos los panameños de una u otra forma, que nos sentimos muy inseguros con este virus y esta situación que estamos viviendo hoy día. Como segundo punto tenemos que con el inicio de las clases educativas a distancia, la entidad máxima, que en este caso sería el Ministerio de Educación, MEDUCA, ha hecho lo posible para que el currículum priorizado llegue a los lugares más distantes de nuestro país. Porque aquí con este currículum lo que se busca es dictar clases con entornos virtuales y en áreas de difícil acceso, que no llega la tecnología directamente o que hay muchos problemas con los estudiantes porque viven en zonas apartadas. Se les lleva cuadernillos o se les lleva módulos o guías para que los niños puedan accesar. También hay otros medios como la radio, la televisión. Y aquí en la urbe capitalina los estudiantes utilizan distintos, ya sea teléfonos móviles, ordenador, tablets. En ese sentido, nuestra investigación se enfocaría en cómo se impartirán estas clases y qué problemáticas va a confrontar la juventud panameña, porque los jóvenes también sufren de estrés y de ansiedad, y obviamente esto les va a afectar en su interioridad, y no solamente a ellos, sino también a sus familias. Para abordar este tema educativo, nos indagamos la siguiente pregunta: ¿qué estrategias podemos aplicar entre los jóvenes, entre los rangos de edades de 15 a 18 años, con la finalidad que permanezcan en el sistema educativo a distancia? ¿Por qué nos hicimos esta pregunta? Porque sabemos que puede existir o va a haber un elevado índice de deserción, y eso es lo que no queremos. No queremos, porque es importante que las futuras generaciones se preparen académicamente en el ámbito académico, pero también desarrollen otras competencias. Continúo. En cuanto a la justificación del tema, estamos ejecutando esta investigación en el caso del Colegio Yecta B. Duncan como un caso de estudio, porque existen muchos problemas educativos, no solamente educativos, sino también de índole de salud, económicos, y este confinamiento social nos ha traído a todos de cierta forma repercusiones. Algunos poseen resiliencia y enfrentan los problemas con más facilidad, pero otros les cuesta, y más cuando el bolsillo está afectado. Estos jóvenes se repercuten directamente, como ya les indiqué, todos estos puntos, y ellos prácticamente están en transición hacia sus estudios superiores. El otro punto va unado, que los discentes obtengan un aprendizaje a la distancia sin desigualdad social, como lo establecen los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los Objetivos de Desarrollo Educativo.
implementando también que los jóvenes implementen nuevas tecnologías y que sobre todo estén prestos a... Ellos son nativos, nativos y ya nacieron viendo las tecnologías de punta, así que solamente es establecerles su estado emocional en estos momentos de crisis. En este estudio de investigación es importante, consideramos que es importante porque sirve como un aporte para Meduca, el Ministerio de Educación, porque no solo revelan las falencias que hay en el sistema educativo, sino que es una contribución que vamos a hacer para darles lineamientos y directrices en este colegio para ir mermando esta ansiedad y estos estrés que vive la juventud. Básicamente estamos delimitándolo en la educación media. Como objetivo general tenemos describir las estrategias que se aplicarán en el sistema educativo para minorar la deserción escolar durante la pandemia del COVID-19, enfocada en los jóvenes que cursan el segundo nivel educativo o educación media en nuestro país. En cuanto a los objetivos específicos, tenemos el primer punto, analizar el currículum priorizado establecido por el Ministerio de Educación para adaptar el mismo a las unidades didácticas y motivar a los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como segundo punto tenemos revisar los modelos de enseñanza, métodos, estrategias que utilizan los discentes para que adquieran el interés en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El tercer punto tenemos revisar si los docentes implementan la gamificación en las actividades en sus clases con esta modalidad a distancia. Y el último punto sería tabular los datos del instrumento aplicado a los participantes en este estudio. En cuanto a la fundación teórica, en este trabajo de investigación hemos constatado que en Panamá se ocupa el quinto lugar con el peor internet móvil de América Latina, según la Universidad de California en Los Ángeles. Nuestro país se encuentra en el puesto 111 de 138 países donde se realizaron estas pruebas. Y la verdad que la velocidad promedio es una descarga de 16.7 megas por segundo. Esto es preocupante porque crea, como les dije anteriormente, cierto nivel de preocupación, no solamente en los discentes, sino también en los padres de familia. Crea frustración cuando un chico o una chica no se pueden conectar en sus clases. Entonces, los docentes tenemos que tener un cierto grado de ser bien comprensivos y sobre todo seguir los lineamientos de Meduca con el currículum priorizado y dictarle a estos estudiantes los requisitos esenciales. No se trata de cantidad de información, de contenido, sino de calidad, para que el estudiante se prepare durante estos cortos tiempos que nos quedan. Es notorio y evidente que con esta referencia la sociedad se encuentra inmersa en una crisis que todos conocemos, con los servicios tecnológicos, la comunicación y la conectividad del Internet, que juegan un valor fundamental, debido a que los estudiantes de todos los niveles, no solamente es el nivel que estamos estudiando, sino desde el inicial hasta la educación media, los estudios superiores, los estudiantes se llenan de ansiedad, sufren estrés también igual que un adulto. Entonces, esto fue lo que nos motivó a estudiar este tema que estamos viviendo hoy día en la actualidad. Un país donde existen tantos recursos económicos, la pandemia del COVID-19 ha aflorado, ha evidenciado la desigualdad y la brecha digital que existe en Panamá. En cuanto al marco metodológico,
En primer lugar, en esta investigación revisamos documentos primarios encontrados en la web porque por obvias razones todo lo consultamos por la web, referencias bibliográficas, catálogos, revistas científicas, informes técnicos, resúmenes u otros. Adicionalmente, la información secundaria que nos facilitaron los docentes que laboran en el colegio Yecta B. Duncan a través de una encuesta que se realizó. Aquí, en este punto, nosotros entrevistamos a 10 docentes de diferentes cátedras y ellos fueron nuestra muestra de estudio en esta investigación. Posteriormente, los datos que recabamos o recopilamos fueron transcritos, clasificados y sistematizados. Y por último, los analizamos para argumentar los resultados que más adelante vamos a enseñarles. Aquí tenemos los resultados. Como primer punto tenemos que en cuanto a la aplicación del modelo de enseñanza, se desprende un hallazgo que la mayoría de los docentes están utilizando en el Yecta Duncan la plataforma de Classroom, porque fue la elegida por 190 docentes que laboran en este plantel con una población estudiantil de más de 3.500 estudiantes. Y aparte del Classroom, los docentes están complementándolo con WhatsApp, otros con Classroom, otros con Google Meet, correos electrónicos y otras herramientas digitales para poder hacer llegar todas las enseñanzas, todos los aprendizajes a sus educandos. En cuanto a la aplicación de la gamificación, cuando hicimos la pregunta si ellos implementaban si implementaban la gamificación en sus clases que ellos diseñaban, no, nos respondieron de esta manera, que la aplicación de la gamificación en las actividades de los procesos de enseñanza-aprendizaje evidencia que hay un porcentaje elevado de docentes con falencias al respecto. De 10 docentes que investigamos, que entrevistamos, perdón, solamente una tenía conocimiento en lo que era la gamificación. En cuanto al tercer punto de las técnicas más utilizadas para dictar sus clases virtuales, nos respondieron estas: mapas conceptuales, charlas, vocabularios, cuadros sinópticos, cuestionarios, entre otros. Aquí es fundamental marcar la diferencia, que las clases en modalidad a distancia no son iguales que cuando el docente está presencialmente. Entonces hay que generar y diseñar una clase que sea más dinámica en un periodo de tiempo de 35, 40 minutos, porque para que el educando se sienta interesado y que obtenga los aprendizajes de una manera óptima. Otro aspecto vertido por las fuentes denota la falta de capacitación en cuanto a las TICs de un porcentaje grande de docentes. Aquí tenemos las conclusiones. Como primer punto, a partir de lo expuesto en los resultados, pudimos analizar que en el colegio Yecta B. Duncan, la mayoría de los docentes están utilizando la plataforma Classroom, el uso del Zoom, el WhatsApp y correos electrónicos. En cuanto al segundo punto, tenemos que otro aporte significativo se revela nuestro estudio es el empleo de la gamificación en las actividades del proceso de enseñanza. Evidencia que 9 educadores de los 10 encuestados desconocen lo que significa el concepto y solamente uno respondió que está aprendiendo y capacitándose en la introducción de la gamificación al planificar sus clases virtuales. Y como tercer punto tenemos que la aplicación del instrumento evidencia los hallazgos de otro aporte significativo vertido de las fuentes encuestadas. Denota la falta de capacitación del uso de las TICs en los educadores al dictar sus clases a distancia, lo cual afecta el estado anímico de la comunidad educativa. ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros tenemos que implementar ya sea aplicaciones como
quizzes, Kahoot, para que cuando vamos a hacer cualquier evaluación formativa, hacerla de una forma rápida, óptima, porque sabemos que estamos limitados en tiempo, pero también para que los estudiantes se diviertan, porque la gamificación es eso, que el estudiante, el contenido que uno le está enseñando, el estudiante lo aprenda de una forma amena a través de un juego formativo, y es más interesante para él y queda los conocimientos situados en su cerebro. En cuanto a las recomendaciones, podemos decir que en la actualidad se hace necesario disponer de la compra de herramientas tecnológicas, tablets, ordenadores u otras, para que los estudiantes de los centros educativos que son vulnerables, todos, la mayoría de estos, tengan acceso a los equipos, porque hay muchos estudiantes y padres de familia que se sienten un poco frustrados porque no tienen las herramientas o los dispositivos para conectarse y escuchar su clase. Y que todo esto también llegue a los lugares más recónditos de nuestra geografía nacional, no solamente en el centro de la capital, sino las zonas más apartadas, las montañas de áreas de difícil acceso, los lugares costeños, donde los estudiantes también tienen el mismo valor que cualquier estudiante en cualquier centro educativo de nuestra capital, de nuestro país, perdón. Y esto va a permitir que los estudiantes permanezcan, se va a utilizar como una estrategia para que los estudiantes permanezcan dentro del sistema, porque no podemos ser exclusivos dentro del sistema educativo, darles a unos equipos y a otros no le damos. Ahí va a haber una desigualdad enorme y los estudiantes, ellos también se van a hacer preguntas, ¿por qué a este bachillerato sí le tocó y a mí no me tocó? Todos tenemos derecho al mismo trato y tenemos derecho a la misma educación, tanto en los colegios oficiales como los colegios privados. En cuanto al segundo punto, podemos decir que las estrategias empleadas en la capacitación a través de los webinars, como la inteligencia, aquí pusimos el ejemplo de la inteligencia emocional y el autocuidado de la docencia. Nosotros los docentes también requerimos este tipo de, en estos momentos difíciles, en estos momentos que estamos sufriendo todos, necesitamos estos tipos de, se puede decir, de terapias psicológicas para que cuando vamos a darle clase o impartirles clase a los estudiantes estemos bien psicológicamente, tengamos un buen estado emocional y no le transmitamos, o más bien le transmitamos a través de las pantallas o de los dispositivos esa fortaleza a los estudiantes para que ellos puedan seguir y no piensen de que esta crisis efímera va a ser para toda la vida, sino que va a tener un momento que ya se va a solucionar y se va a buscar la cura para esta pandemia. Así aliviamos el nivel de ansiedad y de estrés que existe en la juventud panameña. Como tercer punto tenemos, considerando lo anterior, se hace necesario implementar capacitaciones relativas a la introducción de la gamificación, el uso de aplicaciones como Kahoot, Quizzes, Socrative, entre otras, con el propósito de que los docentes diseñen sus clases más dinámicas, actualizadas y divertidas para los docentes. Estas fueron las herramientas, las referencias bibliográficas que utilizamos, adicionales y otras, pero aquí les hicimos un breve resumen. Les agradecemos a cada uno de ustedes por escucharnos en la tarde de hoy. Muchas gracias, Eva, y a su grupo por tan interesante estudio. Sabemos que vamos a ahondar un poco más en los estudios y ellos cuentan con un documento escrito. El aspecto más triste de la vida actual es que la ciencia gana en conocimiento más rápidamente que la sociedad en sabiduría. Isaac Asimov. Vamos a tener nuestra segunda presentación con Jesús Pardales, quien es licenciado en Humanidades con especialización en Inglés
licenciado en tecnología administrativa, experiencia laboral, docencia de inglés y literatura, y es el ejecutivo de un centro dedicado a la enseñanza del inglés aeronáutico. Así que con el tema actitud del ciudadano panameño ante el cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria en el marco de la pandemia. Muy buenas tardes, profesora, audiencia, compañeros y seguidores de este canal de YouTube. En compañía de la licenciada Shelmar Vázquez, licenciada en periodismo, y la profesora Liza Reed, licenciada en historia, desarrollamos este trabajo de investigación titulado Actitud del ciudadano panameño ante el cumplimiento de las normativas de seguridad sanitaria en el marco de la pandemia COVID-19. ¿De dónde surge este problema? Es de conocimiento que el hombre por instinto tiene cierto temor a la muerte y se aleja del peligro. Pero este grado de supervivencia o instinto de supervivencia del hombre parece no ir en concordancia con la conducta del ciudadano panameño ante la posibilidad de contraer una enfermedad que ciertamente no tiene alto grado de mortalidad, pero puede llegar a causar la muerte, como es el COVID-19. De allí surge nuestra pregunta. ¿Qué está provocando la actitud del ciudadano en relación a las normativas sanitarias establecidas por el gobierno en el marco de la pandemia COVID-19? Para la elaboración de este trabajo de investigación, nos planteamos un objetivo macro, que era indagar sobre los factores que motivan la actitud del ciudadano panameño en los tiempos de COVID y la observancia de las normativas. De allí derivamos dos importantes objetivos específicos. El primero, enfocado a identificar cuáles son las razones que motivan la forma de actuar del ciudadano panameño frente a las disposiciones sanitarias, y el segundo, tratamos de explicar el impacto que tiene el proceder del habitante en la República en los niveles de contagio. Como el conocimiento no surge de la nada, tenemos varias referencias y nos enfocamos en ciertos estudios también que ya se han realizado en América Latina dentro del marco del COVID-19 y la conducta o actitud de los ciudadanos. El primero en Argentina, titulado Emociones, Preocupaciones y Reflexiones frente a la pandemia del COVID en Argentina. Y este analiza principalmente los sentimientos y expectativas que tiene este ciudadano de este país ante esta pandemia. El segundo, que también nos llamó mucho la importancia, fue realizado en Cuba. Pertenece a la revista Anales de la Academia de Ciencias de Cuba y se titula La psicología como ciencia en el afrontamiento del COVID-19. Describe el impacto social como evidencia directa o indirecta de la cuarentena y el aislamiento. Inclusive van un poco más allá y hacen recomendaciones al gobierno cubano de desarrollar protocolos psicológicos a la par de los sanitarios para también contrarrestar los efectos de la pandemia. Y el último se realizó en Perú, que se titula Consideraciones sobre la salud mental de la población en el COVID. En este caso, se analizó la actitud o la salud mental del ciudadano peruano, cómo ha sido afectada desde que inició el COVID-19. Hemos hablado de que estamos estudiando nosotros la actitud del panameño frente a las normativas. Pero ¿de dónde surgen todas estas normativas? Nosotros hemos identificado tres importantes leyes que ya fueron creadas por la Asamblea Nacional, enfocadas a desarrollar programas del gobierno en control de la pandemia y también procurar la vida y seguridad del ciudadano. La primera es la Ley 139 del 2 de abril del 2020. Esta ley general toma cierto grado de medidas para afrontar la situación de emergencia sanitaria que está causando el COVID-19. La Ley 152 del 4 de mayo adopta medidas sociales temporales, principalmente con relación a la suspensión de los pagos de los servicios públicos en atención al estado de emergencia nacional. Y la ley del 30 de junio del mes pasado, que también establece ciertos grados de medidas económicas y financieras especiales para contrarrestar el COVID. Todo esto también está ligado con una serie de decretos ejecutivos y decretos alcaldicios que son de muchos conocidos, como los decretos de ley seca, decretos de circulación y demás.
¿Qué metodología utilizamos para la elaboración de este trabajo de investigación? Obviamente, basándonos en herramientas tecnológicas, desarrollamos un cuestionario vía online aplicadas a ciudadanos residentes en toda la República de Panamá. El cuestionario constaba de 20 preguntas y estuvo por 3 días hábiles en la red. Recibimos 103 respuestas. Este estudio lo consideramos que es de investigación mixta, ya que evalúa de forma cuantitativa y cualitativa nuestro objeto de estudio. Cualitativa porque evalúa el comportamiento del ciudadano y es cuantitativa porque también describe el conocimiento de las normativas y las razones que estimulan la actitud del ciudadano frente a las mismas. Ya tenemos resultados. Los resultados van encaminados principalmente a una comparación y contraste entre la actitud, conocimiento y el comportamiento del ciudadano. En este primer grupo vamos a analizar la información que el ciudadano maneja. En la primera pregunta enfocamos qué conocimiento tiene el ciudadano sobre las normativas sanitarias implementadas por el gobierno, a lo que el 91% del ciudadano que respondió esta pregunta dice tener pleno conocimiento de cuáles son las normas o regulaciones y leyes que el gobierno ha implementado. A eso, la siguiente pregunta estaba enfocada en el grado de confianza que tiene el ciudadano panameño a la información que emana del MINSA o autoridades del gobierno. Y solamente el 46% cree en lo que el gobierno dice. Arriba del 53% no tiene plena confianza en la información proveniente del MINSA. También le preguntamos al ciudadano cómo califican ellos el manejo de la información que el gobierno tiene en relación en estos momentos de la pandemia. 55% regular, malo 20% y 12% muy malo. Arriba de un 85% del encuestado opina que el manejo de la información por parte del gobierno está entre malo y regular. Y también le quisimos preguntar al ciudadano si de alguna forma, ya no se cree tanto en la información del MINSA, si ellos buscan algún otro tipo de información o fuente de información, y el 90% de las personas que respondieron la encuesta dice que también tienen otra forma de documentarse acerca de la información relacionada con el COVID-19. Ya pasamos a analizar entonces el comportamiento del ciudadano. En esto preguntamos principalmente, ¿qué grado de efectividad cree el ciudadano que tienen las medidas implementadas por el gobierno? Resalta que muy bajo es el grado de efectividad según los ciudadanos. El 49%, casi la mitad de los encuestados, califica como bajo el grado de efectividad de las medidas. De entre todas las medidas, o algunas de ellas, las más principales, le preguntamos a los ciudadanos cuál es la que ellos consideran que es menos efectiva para controlar la propagación del virus. Y los ciudadanos consideran que son la emisión de salvoconductos, la medida menos efectiva para contrarrestar el virus. También le preguntamos, ¿cuál usted considera que es la más efectiva? Y efectivamente, nos dicen que las restricciones, los cierres de escuelas, cierres de empresas y prohibiciones de actividades públicas o de aglomeraciones es la más efectiva. Si vemos una comparación entre estas dos, tiene cierta lógica y cierto grado de conexión, porque el ciudadano que opina que realmente la emisión de salvoconducto no es buena, también está opinando, podemos decir, que es mejor mantener ciertos lugares cerrados y suspender ciertas actividades. Y al final también le quisimos preguntar qué opinan de la posible apertura de bloques. Ya vamos por el bloque 2, viene la apertura del bloque 3 y se están esperando los otros. Bueno, el 68% de los encuestados dice que esta medida debe suspenderse, que aún no se debe proceder con la apertura de los siguientes bloques comerciales. En este último grupo de preguntas, ya estábamos viendo directamente cómo se está portando el ciudadano con relación a estas medidas que se han implementado. Primero queríamos saber cuáles eran los motivos, según nuestros encuestados, que hacen que el ciudadano rompa las medidas, porque vemos casos de arrestos todos los fines de semana por personas que no cumplen la cuarentena y demás. El 41% de los encuestados dice que la razón principal por la cual el ciudadano panameño rompe las medidas impuestas por el gobierno es por la necesidad de buscar un sustento económico. De allí el segundo punto, dicen que es la apatía o incredulidad que tienen a la posibilidad de contagiarse del virus. Esto también se podría ligar a la información o no confianza en la información que proviene del gobierno.
En la siguiente pregunta fue una pregunta abierta y le preguntamos directamente a los ciudadanos, ¿qué sugieren ellos para que entonces el gobierno pueda controlar el virus y también a la vez evitar la propagación del virus? Evitar que los ciudadanos estén rompiendo las reglas. Lo primero que dicen es proveer a los ciudadanos de dinero. Estas medidas de depósito de dinero en las cédulas y vales y demás, que esto podría ayudar. También la siguiente pregunta era, ¿cómo ellos están calificando la ayuda que el gobierno brinda para mitigar los efectos de la pandemia, principalmente en el bolsillo de los ciudadanos? Y el 84.5% responde que es insuficiente las medidas de mitigación para la afección del ciudadano en la parte económica. Y la última pregunta que realizamos fue directamente, que si la persona o el encuestado había violentado alguna de las medidas impuestas. Tuvimos que el 88% responde que ellos no han violado ninguna de las medidas. Para finalizar con las gráficas, quisimos presentar esta gráfica de trazabilidad entre los resultados. Principalmente es una contrastación entre el cumplimiento de las normas versus el conocimiento de las mismas. De las 103 personas que respondieron la pregunta, 93 dicen que buscan información por su cuenta para saber qué es lo que el virus causa, cómo deben protegerse y demás. 48 desconfían de la información que proviene del gobierno, directamente, información oficial. Y califican, 91 personas califican como regular y malo el manejo de la información por parte del gobierno. De estas mismas personas, 91 dicen que nunca han infringido las normas, y el conocimiento de las normas dice que es 94. Podemos ver que tal vez si la persona no confía en la información que proviene del gobierno, tampoco tenga un buen criterio para decir si está rompiendo o no está rompiendo las medidas sanitarias impuestas por el gobierno. ¿Qué concluimos? Primero, sabemos o llegamos a la conclusión de que las normativas que ha impuesto el gobierno nacional no han sido recibidas con la mejor actitud por parte de los ciudadanos. Existe cierto grado de desánimo por la afectación principalmente de los ingresos familiares. El ciudadano tiene cierto grado de inconformidad con las medidas impuestas y con la ayuda del gobierno. También vemos incongruencia en el pensar del ciudadano que cree que a cabalidad ha cumplido las normas sanitarias versus la poca confianza que tiene en la información que recibe del gobierno. Y también vemos que el ciudadano está buscando información por su cuenta, lo que puede también generar que adquiera información errada y no tenga buen criterio a la hora de evaluar o tomar decisiones con relación a la pandemia del COVID. Nuestras recomendaciones finales son las siguientes. Primero, convertir al ciudadano panameño en un aliado en esta lucha contra el COVID. De esta manera, tal vez se pueda contener mejor la propagación de este virus. También, sobre todo, velar que la información sensitiva sobre los protocolos lleguen a los ciudadanos de manera efectiva y certera. Y también recomendamos ajustar el plan estratégico que el gobierno tiene para mitigar o controlar los focos de infección del COVID. Yo me quedo en casa. Muchas gracias. Muy bien, Jesús Pardales y su grupo por esa presentación. Cada día sabemos más y entendemos menos, nos dice Albert Einstein. Vamos a dar pase a la joven Cristi Judith Quintero. Ella es licenciada en educación preescolar con énfasis en estimulación temprana. Actualmente cursa un diplomado en formación de tutores en ambientes virtuales de aprendizaje y también la licenciatura en informática con énfasis en sistemas de información. Este grupo de preescolar tiene un estudio comparativo en tiempos de pandemia entre las instituciones particulares y las oficiales. Bienvenida, Cristi. Muy buenas tardes, profesor, compañeros, docentes que se encuentran en línea, invitados. El día de hoy estamos muy contentos de presentar la investigación, la enseñanza de la primera infancia en tiempos de pandemia en instituciones particulares y oficiales. Esta investigación está llevada a cabo por los licenciados Suheili Gustavino,
licenciada Nelly Ortega, el licenciado David Anderson y mi persona, licenciada Cristi Quintero. Antes de ahondar un poco en la investigación, quisiera dar inicio con un pensamiento muy importante, que es la enseñanza que deja huellas no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino la que se hace de corazón a corazón. Howard Hendricks. Como primer punto, planteamos, para la redundancia, el planteamiento del problema. Decidimos escoger este tema porque en el caso que se está dando en la pandemia actualmente, sí ha afectado muchos rubros de lo que es la educación, pero uno de los más, consideramos nosotros de todos, que está más golpeado es la educación preescolar, debido a que la inmersión en el rezago social, en no tener el contacto físico, daña o afecta la capacidad de desarrollo de los niños de edad preescolar, que es fundamental el desarrollo de ellos en esta área. Por eso tomamos la iniciativa de hacer esta investigación y planteamos nuestra pregunta del planteamiento del problema de esta manera. ¿Cuáles son las ventajas de los programas que se han implementado en las instituciones particulares y oficiales en la enseñanza de primer nivel, educación preescolar en tiempos de pandemia? Como objetivo, tenemos nuestro objetivo general, identificar la situación que presenta el sector educativo preescolar en los colegios oficiales de particulares. Y nuestro objetivo específico, el primer punto, describir los problemas de educación preescolar que se utilizan en colegios oficiales y particulares. 2, revisar documentos relacionados con estudios comparativos de sistemas educativos a nivel internacional. Y 3, analizar el desarrollo de los padres con los hijos en cumplimiento del aprendizaje planteado en el sector educativo, un punto muy importante. Como justificación, tenemos que el impacto que se ha visto de la disminución del distanciamiento social, como les recalcaba antes, es una situación que no escapa de los estudiantes de nuestro país. Muchos sabemos que la educación preescolar, el desarrollo de las capacidades de los niños, de las áreas de estudio y todo su desarrollo y desenvolvimiento va de la mano mucho con el contacto físico, con el contacto con los compañeros, con el contacto del entorno social. Y es una de las partes que en este momento de pandemia está siendo muy afectada. También nos agarramos de los 4 pilares de la educación, que es aprender a aprender, aprender a saber, aprender a hacer y aprender a convivir. Como marco referencial de la investigación utilizamos 3 artículos que nos llamaron mucho la atención. Uno, el desafío de la educación preescolar en tiempos de COVID, que es un artículo en la revista de Ciencia América donde plantea, punto que hemos estado tocando, que es el apego y el entorno de los niños de educación preescolar. Ella mantiene que es una edad muy vulnerable en el desarrollo de cada una de las áreas y conocimientos de los niños 4 y 5 años, que son prekinder y kinder. El segundo artículo que utilizamos fue la respuesta de UNICEF a los desafíos educativos durante la pandemia. Él plantea que la educación preescolar no se tiene que dejar de lado, sino buscar la manera de priorizarla, estimularla y ser un acto cambiante en tanto en compendio con los padres, el sector educativo y los maestros de educación preescolar. Y como último punto, utilizamos el artículo 4 millones de niños sin educación preescolar debido al COVID acerca de la ONU, donde igual plantea la importancia que hay en estos momentos de salvaguardar el desarrollo y capacidades de estos niños en la edad preescolar y poder, aunque haya pandemia, estimular todas sus áreas y lograr que no pierda el desarrollo, sino aumentarlo de otras maneras diferentes. La fundamentación teórica de nuestra investigación está basada en 3 puntos. La educación preescolar inicia su desarrollo en Panamá mediante la ley del 22 del 1906, por medio de la cual se autoriza el crecimiento de jardines de infancia mediante decreto el 31 del 17 de abril de 1908. Se fundamenta en la creación de la educación preescolar. ¿Cuál es su fundamento? Aquí en Panamá. El decreto 81 del 13 de junio del 22 de junio de 1913, que se estableció la Asamblea Pedagógica de objetivos de establecer los principios para la organización fundamental de jardines en Panamá. Todos ellos son puntos importantes que velan por la importancia del desarrollo de la educación preescolar en nuestro país. La ley 47 de 1946, la educación oficial y particular, donde regula que tanto centros oficiales como particulares cuenten con una educación preescolar y la importancia que hay en ella. En nuestro marco metodológico, la motivación de esta investigación, utilizamos 2 tipos de muestras.
un grupo de muestras tanto padres como maestros. ¿Por qué padres? Porque queríamos saber qué están viviendo los padres en este momento. Tenemos niños de edad de 4 o 5 años en casa. ¿Qué ellos están viviendo? ¿Cómo están desarrollando sus actividades, las tareas, el desempeño de las capacidades, todo lo que es el poder ayudar a su hijo en pro de su desarrollo? Del cual tuvimos una muestra de 28 padres de familia y 14 maestros en ambos rubros, tanto del sector educativo oficial o particular. El instrumento de evaluación que utilizamos fue 10 preguntas descuentas para ambos rubros, padres y maestros. Total fueron 20, que se administraron por SuperMonkey, el mismo se proporcionó el link mediante la aplicación WhatsApp. En nuestro marco metodológico, lo que buscábamos analizar primordialmente era analizar el desarrollo de los padres con los hijos en cumplimiento del aprendizaje planteado por el sector educativo muy importante, identificar la situación que presenta el sector educativo preescolar en los colegios oficiales y particulares. En nuestra primera encuesta o tabla, después de la recopilación de los datos, hicimos la comparativa de todas las preguntas que hicimos y la primera que salió a comparar fue: su acudido recibe módulos o guías semanales de aprendizaje. En caso tal de no utilizar otro medio de aprendizaje, indique cuál es el utilizado para recibir dicha enseñanza. En el caso de las escuelas oficiales, tanto padres mencionaron que el 71.43% mencionó que sí los recibe. Y en las escuelas particulares, el 47.26%. De ahí, el 17.86% restante indicó que su medio de aprendizaje es de otra manera en el sector oficial o en el particular. En este caso, en lo que son las áreas rurales, mencionaron, que nos cabe destacar que fue muy llamativo, que en el sector oficial había maestras que brindaban su información y usaban como aliado técnica el uso de la aplicación WhatsApp para, además de tener un módulo o una guía que les ayudaba a implementar su desarrollo, trataban de tener ese contacto físico con el niño mediante un video, una videollamada, explicando o haciéndolo sentir más ameno en su educación, ayudando también al padre. La pregunta número 2 fue: ¿recibe su acudido a clases virtuales? En la escuela oficial, el 21.43% sí lo usa como un complemento, y en la escuela particular, el 78.57% lo usa totalmente de lleno. Se identificó que en el sector oficial de áreas rurales utilizan los manuales impartidos por el Meduca, como les mencioné anteriormente. A su vez, se acompaña de programas de televisión y con mayor acercamiento a los docentes, videollamadas o videos ya establecidos. Como tercera pregunta, ¿qué tan motivado está su acudido a aprender temas tratados en clases virtuales, tanto en el sector oficial o el sector particular? El 32.14% dijo que están muy motivados de aprender, muchas ganas de aprender los niños. El 57.14% dijo que está motivado. Y el 10.71% dijo que se encuentra en desmotivación, ya que por el tema del encierro no es fácil para un niño de edad preescolar todo lo que estamos viviendo en estos momentos. En la investigación planteada pudimos observar que el rubro tanto oficial como particular hay variantes en la motivación de los niños. Mucho depende de lo que está pasando y su entorno en el hogar. La pregunta número 4, ¿cómo se desarrollan las actividades educativas, tareas, padres, hijos y docentes en el alcance de los conocimientos impartidos en clase? En lo que es el área en la escuela particular y en la escuela oficial, el 19.64% de ambos lados dice que es muy bueno. Ya, en lo que es regular, tanto en la escuela particular como en la escuela oficial, están emparejados, 28.57% en ambos lados. Y en la escuela oficial marcan un 3.57% que es malo. Indagando pudimos conocer que la problemática que viven los padres es en el desarrollo del aprendizaje, porque hay algunos padres que no les cuesta mucho comprender o se les hace un poco difícil el desarrollo guiado con los hijos de las guías o manuales que se presentan. Por eso salió el 3.57% que el desarrollo es un poco malo. Realizamos 4 preguntas abiertas, la respuesta completa,
donde mencionamos, si no utiliza plataformas digitales para el desarrollo de sus clases virtuales, ¿qué instrumentos de enseñanza utiliza como medio de desarrollo para lograr los objetivos planteados de acuerdo al currículum estipulado por el MEDUCA? Muchas maestras nos respondieron que se añaden o suman sus conocimientos a todas las cosas virtuales que puedan encontrar. Como mencionaban, puede ser Kahoot, videos, cantos, porque estamos hablando de un área vulnerable que es preescolar. Entonces, ellos lo usan de esa manera para hacer al niño sentirse en un ambiente ameno y que el aprendizaje sea diferente. ¿Qué sugerencia como docente haría o aportaría el desarrollo del aprendizaje a nivel preescolar en tiempos de pandemia? Esta pregunta llamó mucho la atención porque muchos docentes decían que más capacitaciones, que más cursos, porque ellos están interesados en aprender a manejar plataformas virtuales, a aprender a usar en este tiempo de pandemia y para la posteridad, cómo el manejo de llegar al conocimiento de una manera diferente que no sea presencial. ¿En qué herramientas utilizan para dar sus clases virtuales? Muchas maestras igual, tanto oficial como particular, se ciñen de herramientas didácticas y pedagógicas para dar sus clases y que sean más amenas. Como les mencionaban, cantos, usan láminas, usan flashcards, videos y mucho más. ¿Cómo evalúan las clases? ¿Qué tipo de instrumento de evaluación se utiliza? Las más contestadas y las más utilizadas son las listas de escotejos para la evaluación de los niños de edad preescolar. Como recomendación y conclusión de estas recomendaciones que pueden ver aquí, muchas se tomaron de la encuesta, donde decían que es importante crear una plataforma sin tanta exigencia de ingreso acorde a los niveles, ya que sea para todo el país con un acceso gratuito y que podamos aprender todos. Unificación de criterios en el MEDUCA del gobierno y las empresas de Internet por el bien de los niños, no solamente en pandemia, sino que sea para la posteridad. Investigar más sobre las herramientas que son muy útiles para enseñar en las clases sincronizadas, que sean más creativas y lograr el aprendizaje significativo de los pequeños. Y hacer llegar la información, que es muy importante, a los padres, la importancia que tiene el nivel preescolar, y más en estos momentos que estamos en pandemia, en crisis sanitaria. Nosotros como grupo podemos dar nuestra conclusión de que esta investigación fue muy fructífera, porque más allá del conocimiento o planteamiento que teníamos sobre la necesidad que tenía en el área preescolar, pudimos descubrir que va más allá de lo que pensábamos. Sí, el golpe de la pandemia da en todos los rubros, pero los niños pequeños son un hito muy importante en nuestra infancia. Y es importante recalcar que la educación preescolar a los inicios es el desarrollo de las capacidades de cada una de las áreas en eso, muy importante, que les va a ayudar hacia el futuro. Y primordialmente estamos muy agradecidos con la profesora Ulina por brindarnos esta oportunidad de poder investigar y aprobarnos este tema para llevarlo a cabo, porque fue muy amena la investigación. Muchísimas gracias. Nuevamente, muchas gracias al grupo. Interesante trabajo en la línea de educación preescolar. Continuamos con otro tema también de sumo interés y de actualidad, donde podemos decir un mensaje de Glenn Theodore Isabor, que nos decía que la educación científica de los jóvenes es al menos tan importante, quizás incluso más que la propia investigación. Vamos a darle pase a Carmen Santamaría, quien es terapeuta respiratorio y labora en el Hospital de Especialidades Pediátricas de la Caja del Seguro Social, con el tema ¿cómo afecta la procrastinación a los adolescentes en tiempos de pandemia? Adelante, Carmen. Profesora, creo que Carmen por algún tema se le cayó la llamada. Ok, entonces, ¿te quieres seguir, Raúl? Mientras Sí, que... no pasa nada, claro. Empiezo y después lo presento. Por favor. Y Listo. disculpe. No se preocupe, ya voy. Ya voy a buscar su currículum.
Ok, creo que ya pueden ver, ¿no? Sí, ya se ve. Sí, listo, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes, profesora, estimados invitados, compañeros y todas las personas que están conectadas al en vivo en el canal de YouTube. En la tarde de hoy, pues el grupo conformado por los licenciados Fernando Alonso, la licenciada Isabel Riquelme y mi persona, Raúl López, tenemos el gusto de presentar nuestro tema de investigación o nuestro protocolo de investigación, que es titulado como el impacto del acceso a energía eléctrica en la calidad de la educación primaria de estudiantes de escuelas en sectores rurales, específicamente del distrito de Chagres, provincia de Colón. El planteamiento del problema, y el cual nos lleva a nuestra pregunta de investigación, se basa en que es increíblemente difícil, pues para todos, imaginar un mundo sin energía eléctrica. Cada persona que tiene acceso a ella, pues la utiliza aproximadamente el 100% de su tiempo, aun cuando no se da cuenta o cuando piensa que no es así. Es evidente la diferencia del estilo de vida que lleva una persona que tiene acceso a la energía eléctrica como en contraste con una persona que no tiene acceso a ella. Y eso pues se hace cada vez más evidente cuando una persona que tiene acceso normalmente a la energía eléctrica pasa a un ambiente alejado de ella. Entonces, nos lleva a preguntarnos cuál sería el impacto del acceso a la energía eléctrica en la calidad de la educación primaria de estudiantes en sectores rurales. Para este tema particular de investigación, pues los sectorizamos o los segmentamos únicamente al distrito de Chagres en la provincia de Colón para poder hacer la investigación un poco más regionalizada o sectorizada. Como justificación, pues tenemos que desde el descubrimiento de la energía eléctrica, esta se ha convertido en una de las necesidades más básicas o más importantes de la humanidad. No obstante, en nuestro país, y específicamente en zonas rurales, como es la que mencionamos, existen escuelas que aún pues imparten clases sin este beneficio. No solamente las que le mencioné, en el sector mencionado, también en muchas otras áreas rurales de nuestro país. Como es de conocimiento general, dentro de las poblaciones de Panamá, pues como mencionaba, se encuentran esta cantidad de centros educativos sin electricidad que imparten clases, y podríamos mencionar esto entre comillas, tal cual lo hacen en escuelas que sí cuentan con el suministro eléctrico. Dentro de nuestro país también se observa un gran nivel de deserción educativa que impacta directamente al desarrollo de nuestro país, del individuo de manera particular y de la calidad de la educación nacional, que es el tema principal de esta investigación. Este fenómeno principalmente se debe a muchos factores, pero queremos hacer referencia en esta investigación principalmente a la monotonía y poca interacción existente en la manera de impartir clases, principalmente en las escuelas que no tienen suministro eléctrico. En nuestro país, 1 de cada 10 niños o jóvenes en escuelas de zonas rurales abandona el sistema educativo, según un estudio realizado por el ingeniero Cerrut en el año 2015. Esto, por momentos, nos interesa comprender la relación entre el acceso a la energía eléctrica en la educación, tomando como referencia el alto nivel de deserción escolar encontrado en las instituciones públicas en zonas rurales. Como objetivos de esta investigación, pues resaltan, como general, determinar el impacto del acceso a la energía eléctrica en la calidad de educación primaria en los sectores rurales. Esto nos lleva o nos plantea dos nuevos objetivos específicos, que son medir la calidad de la académica, tanto de las escuelas que cuentan con acceso a la energía eléctrica, como las que no, en el distrito de Chagres particularmente, establecer la relación entre el acceso a la energía eléctrica y la calidad de la educación en las escuelas que cuentan o no con el suministro eléctrico, y finalmente presentar un informe que sustente la necesidad o no de la implementación de estrategias de electrificación de los centros educativos. Como política estatal, y eso cabe resaltarlo, una de las principales metas o pilares de nuestro gobierno, del desarrollo de nuestro país, es la igualdad de oportunidades en la educación. Esto es según estudios realizados, publicaciones realizadas por el MEDUCA y el PNUD del 2014, que es el más actualizado, y también podemos inferir que la calidad de la educación está directamente relacionada al desarrollo económico del país. Esta, a su vez, se ve influenciada de manera muy significativa al acceso a la energía. Aquí cabe destacar entonces que tenemos una triple relación entre lo que vendría siendo la calidad de la educación, el acceso o no a la energía eléctrica y el desarrollo económico del país. Están muy ligados.
A pesar de lo mencionado anteriormente, pues observamos que en nuestro país cuentan, como les mencionaba al inicio, con escuelas que aún no poseen suministro o acceso al suministro de energía eléctrica, como es el caso particular del distrito que estamos trabajando, que está dividido políticamente en 7 corregimientos, el cual cuenta con un total de 35 escuelas de educación básica general, que sectorizamos y realizamos un pequeño estudio dentro de las posibilidades por las condiciones actuales del país, pues de 8 escuelas de zonas rurales de este distrito en particular. El marco metodológico de nuestra investigación. Nuestra investigación es de enfoque cualitativo. Utiliza la medición y el análisis estadístico como herramientas para probar nuestra hipótesis de que existe una relación entre el acceso a la energía eléctrica y la calidad de la educación. Es de diseño no experimental, ya que nosotros utilizamos lo que es la observación, aunque realizamos unas encuestas a docentes, pero no son tomadas más que como una guía de si existe o no razones para realizar la investigación. Eso se lo vamos a presentar dentro de un rato. Y bueno, utilizamos la observación de las variables tal cual se desarrollan en su entorno, sin alterar el comportamiento de ninguna, a fin de evitar conclusiones incorrectas y alejadas de la realidad. Lo que hicimos fue, dentro de las posibilidades, pues obtener información de las variables tal cual como se encuentran actualmente, sin hacer ningún tipo de modificación o algún tipo de experimento, intentando obtener resultados. Antes de proseguir, me gustaría presentarles la graficación de algunas de las preguntas de la encuesta. No fue una encuesta, fue una entrevista que se le hizo a 8 docentes de 8 escuelas públicas del sector de Cuipo en Chagres y esos alrededores, todos pertenecientes al distrito de Chagres. Preguntas muy básicas, muy sencillas a 8 docentes que actualmente no están teniendo clases, obviamente por las razones, o en el momento en el que se hicieron las preguntas, pues no estaban dando clases por los motivos de pandemia, pero que sus respuestas en función de lo que queríamos nosotros lograr con esta investigación, pues eran de mucho aporte. Le hicimos una serie de preguntas a un grupo en particular, como les comentaba, de 8 docentes, de 8 escuelas diferentes, que en condiciones regulares no cuentan con energía eléctrica. Esas 8 docentes cumplen también con las características de que han sido docentes en escuelas en la ciudad de Colón o en otras partes en las que sí contaban en ese entonces con energía eléctrica. Por eso pudimos contrastar sus respuestas poniéndose en ambos escenarios. Una de las preguntas era si era más difícil la educación o impartir clases teniendo energía eléctrica o sin ella. De las 8 docentes, 7 contestaron que sí, que era mucho más difícil, mientras que una dijo que no, que para ella, pues, por la metodología que utilizaba, pues le resultaba la misma manera hacerlo, tanto sin luz como sin energía eléctrica como con energía eléctrica. Cabe resaltar que a medida que voy explicando los gráficos, voy a ir tocando las barras, y podemos ver que las gráficas son bastante dinámicas y se van modificando, y yo iré explicando los cambios que se dan. De esas 7 maestras o docentes que respondieron que sí es mucho más difícil, también se les hizo la pregunta, entonces, ¿cómo calificarías del 1 al 5, en un rango del 1 al 5, la calidad de la educación sin el acceso a energía eléctrica, o sea, en la escuela en la que estás laborando actualmente? En promedio, las 7 maestras proporcionaron una calificación de 1.57 en promedio en una escala del 1 al 5, es decir, una calidad bastante baja a perspectiva. Cabe resaltar que estas son perspectivas del docente, sabiendo que es una persona que ha impartido clases tanto con acceso a la energía eléctrica como sin acceso a ella. Mientras que, irónicamente, es un resultado que cabe resaltar, la docente que dijo que no era más difícil impartir clases, pues decía que la calidad de la educación sin energía eléctrica era 1. A pesar de que ella decía que por el método utilizado para impartir las clases no se les era más difícil a ella realizar las explicaciones, pues sí consideraba que la calidad sin exceso de energía eléctrica era mucho menor debido a las herramientas tecnológicas que sí podría utilizar con acceso a energía eléctrica. Otra pregunta fue si la energía eléctrica daba algún aporte a la educación, al aprendizaje. El 100% de los encuestados, de las maestras que le hicimos la pregunta, nos respondieron que sí,
que la energía eléctrica sí conlleva un aporte al proceso de aprendizaje, y se les pidió que calificaran pues el promedio de educación, el promedio de la calidad de educación con la energía eléctrica, ya que ellos habían sido docentes en escuelas anteriormente con suministro eléctrico. Ese promedio de calificaciones pues ronda el 4.13, que es muy por encima del 1.57 de las que no cuentan con de la calificación de la calidad de la educación sin energía eléctrica. Por último, dentro de las otras preguntas que se le hicieron, fue si existía algún tipo de deserción dentro si existió, disculpen, para el año 2017-2018, que era la anterior, algún tipo de deserción escolar. Ellos decían que la deserción escolar en esas escuelas pues era muy común. No les preguntamos las razones por las cuales creían, debido a que pues me imagino que por temas sociales eran muchas y nuestro interés era asociarlo directamente al consumo de energía eléctrica, a la utilización de la energía eléctrica. Y hacerles alguna pregunta, pues podríamos sesgar las respuestas que nos dieron. Entonces, sí, el 100% de ellas indicaba que había una deserción, algún valor de deserción escolar. Si lo vemos por gráfica, pues para el año 2018-2019, ellas en promedio, o al menos el mayor porcentaje de deserción escolar ronda el 40%. Eso es un estimado, ya que esas son escuelas pequeñas y ellas contaban, en el 100% de ellas son escuelas multigrado, o sea que la maestra es la única maestra que le dicta clases de primer grado hasta sexto grado, o sea que mantiene el conteo total de estudiantes. Y nos dicen que el mayor porcentaje de deserción escolar ronda el 40%, el mínimo ronda el 5%, o sea que en este tipo de escuelas hay un porcentaje de deserción escolar que va en un rango del 5% al 40%. Regresando a las gráficas, de estas 8 escuelas, pudimos, por conocimiento, pudimos obtener que a 2 de ellas se les fueron instalados la tecnología de paneles solares por una fundación llamada Camino de Luz, que es una fundación fundada por un profesor de ingeniería eléctrica en la Universidad, la USMA, la Universidad de Santa María la Antigua, que como labor social les permite a los estudiantes graduandos de cualquier tipo de carrera prestar sus servicios por 4 fines de semana instalando un sistema de paneles solares tanto a residencias en estas áreas rurales o incluso, y el primer proyecto es instalárselo a una escuela. Entonces, 2 de estas instituciones fueron, se les fue instalado esta tecnología de paneles solares y se les hizo entonces las preguntas diferentes a estas 2. Estas 2 gráficas amarillas representan las 2 escuelas que sí cuentan con energía eléctrica para el periodo 2018 al 2019. Fue instalada en el periodo 2018, en el verano de 2018, y comenzaron el periodo 2019 con suministro de energía eléctrica. La pregunta principal fue, ¿existió algún cambio de actitud en los estudiantes? El 100% de las 2 escuelas pues respondieron que sí. Y le preguntamos entonces, ¿cuál es la calidad de la educación que pudieron observar o cómo calificarían la calidad de la educación desde el periodo 2019 enero hasta finalizar el periodo académico 2019? Y ellos pudieron calificar como 4.5 la calidad en comparación con los años 2017-2018, que eran los anteriores. Por otro lado, le preguntamos también con el cambio de actitud si existía algún tipo de deserción escolar antes de la implementación de los paneles solares, y ellos decían sí, existe un alto porcentaje que ronda el 28%, casi el 30% de deserción escolar en estas 2 escuelas. Mientras que luego en el periodo 2019 hacia el 2020, ya que de hecho el periodo comenzó, o sea, se tenía la matrícula dentro de la escuela, pues existía un porcentaje de 7% únicamente en deserción escolar. Solamente el 7% de los estudiantes habían desertado o no habían, los padres no habían mostrado interés en matricular a sus estudiantes para el siguiente año lectivo, que vendría siendo el año 2020. Pues este estudio, si tomamos en cuenta todos los factores de la pandemia y todo esto, pues probablemente los valores no sean los mismos debido a que pues, probablemente cambiaron, pero se puede hacer en relación a la intención de los padres o de los estudiantes en proseguir en el siguiente año lectivo. Entonces, regresando a la presentación, pues podemos mostrar que dentro de nuestro marco metodológico existen las 2 variables principales que vendrían siendo la dependiente y la independiente,
Como dependiente tenemos la calidad de la educación, independiente vendría siendo la energía eléctrica, ya que queremos combinar, pues, cómo variaría la calidad de la educación con respecto a la energía eléctrica. Para explicar un poco en qué se basa la calidad de la educación, pues es un término bastante complejo y bastante subjetivo, pero en general puede ser definido como un indicador de la integración, interrelación y el funcionamiento de diversos componentes que garantizan el cumplimiento y finalidad de la educación, es decir, si se cumplen o no los objetivos que se plantean al inicio de un periodo lectivo. Como dice allí, la finalidad es el logro de los objetivos de aprendizaje. Si los individuos que están recibiendo la información, pues aprenden o no, y la formación de ciudadanos. Por otro lado, la energía eléctrica, pues resulta en términos técnicos, es la diferencia de potencial entre dos puntos, y es lo que permite el funcionamiento de muchos de los equipos, o de la mayoría de los equipos tecnológicos con los que contamos actualmente. Es un tipo de energía que puede ser transformado en muchos otros tipos de energía, como energía lumínica, que es la principal, que vendría siendo la iluminación de los planteles, la energía mecánica, que podría venir siendo cualquier tipo de artefacto como motores, llámense abanicos o ventiladores, y energía térmica, en caso tal, si la podemos representar como los aires acondicionados para ambientar o que las escuelas cuenten con un ambiente ameno para impartir las clases. Las dimensiones para cada una de las variables vendrían siendo la calidad académica, las escuelas de educación primaria y la deserción académica, que cuenta con los indicadores que vendrían siendo las calificaciones comparativas entre el acceso a la energía eléctrica o no, y el porcentaje de deserción anual con el que cuentan cada una de las escuelas. Y pues para las dimensiones de la energía eléctrica, que vendrían siendo la existencia o no, y su indicador pues es un indicador binario, y con esto me refiero a que pues o tienen o no tienen, no es algo que podamos tener en la mitad, simplemente 0 o 1. Entonces, como recomendaciones para esto, pues luego de realizar la investigación, podríamos presentar un listado de recomendaciones que pretendemos resumir de la siguiente manera. El gobierno debería incentivar a las empresas distribuidoras de energía, principalmente, para llevar líneas de interconexión eléctrica a nivel nacional, como existe en algunos otros países del área, como lo es, por ejemplo, nuestro vecino Colombia, que a pesar de que tienen un terreno mucho más extenso, tienen un porcentaje de cobertura eléctrica nacional mayor con el que contamos nosotros en Panamá. No solo para beneficio de las entidades educativas, sino para toda la sociedad, debido a que si volvemos a mencionar el hecho de la deserción escolar, no podemos atribuirle la deserción escolar en 100% a la falta de energía eléctrica, pero sí a condiciones sociales, como que en estas áreas rurales, como su principal fuente de ingresos radica en la agricultura o en actividades de este tipo, pues los estudiantes o los niños se ven forzados a abandonar la escuela para aportar de manera económica o social a su familia. En cambio, si nosotros logramos electrificar estas comunidades, pues la matriz económica de esas sociedades se puede ver diversificada de mejor manera y puede incurrir en diferentes actividades económicas que podrían permitirle a los estudiantes pues proseguir en las clases. Entonces ahí se ve afectada también, tomando en cuenta la electricidad o la energía eléctrica, se podría ver también reflejado en la deserción escolar. Como otra recomendación tendríamos la creación de sociedades con empresas privadas para el abastecimiento de sistemas de electrificación, tales como paneles solares u otros, con miras al mejoramiento de su imagen social. Actualmente en nuestro país muchas empresas están en búsqueda de cumplir con algo llamado como, esto se llama responsabilidad social empresarial, que de múltiples maneras podría ser utilizado por las entidades del gobierno para crear sociedades con estas empresas y que su aporte como responsabilidad social empresarial vaya destinado a la prestación del servicio eléctrico por medio de paneles solares u otras herramientas o metodologías de generación eléctrica para el mejoramiento de la imagen social de la empresa como tal. Y así aportar entonces al aumento de la calidad de la educación en estas zonas particulares. Y por último, pues que nos apegáramos un poco más a lo profesado en las leyes panameñas, que resaltan la educación como un derecho de los niños a nivel nacional, asegurando la calidad de manera igualitaria y justa para cada uno de ellos, sin importar la región del país en la que se encuentren. Si bien lo mencionábamos anteriormente, es una de las principales metas, según lo profesado por el gobierno, que la educación sea de manera nacional e igualitaria, pero pues es contradictorio con lo que en realidad estamos viendo en la actualidad.
Y como conclusiones, pues tomando como referencia los datos obtenidos de las entrevistas a docentes en estas áreas rurales de la provincia de Colón, en el sector de Chagres, podríamos concluir que el acceso a la energía representa una ventaja muy marcada entre estudiantes del mismo nivel escolar, debido a la comparación de la calidad de las calificaciones otorgadas por los docentes que habían sido docentes en escuelas con acceso a la energía eléctrica y sin ella. Aunque no lo parezca, existe una relación entre la deserción escolar y la falta de energía eléctrica en las escuelas en sectores rurales. Y se pudo obtener un mejoramiento de la calidad de la educación recibida por los estudiantes debido a la implementación de herramientas tecnológicas para el proceso de enseñanza-aprendizaje en las dos escuelas en las que se realizó el proyecto de electrificación de ellas. Por último, pues qué irónico es que las ideas sean representadas gráficamente como bombillas, pero que intentemos que nuestros niños aprendan sin luz. Es un pensamiento anónimo, pues que aporta bastante a la idea que tenemos nosotros como grupo de la implementación de la energía eléctrica como herramienta para el proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestras escuelas rurales del país. Muchas gracias, profesora, y muchas gracias a todos por su atención. Muy bien, Raúl. Raúl Ernesto López Caballero, quien nos acaba de exponer, es ingeniero electromecánico egresado de la Universidad Tecnológica de Panamá. Cuenta con una maestría en gerencia de proyectos de la Universidad de Panamá y actualmente labora en la distribuidora de energía eléctrica Noreste S.A. ENSA. Es docente universitario en la Universidad Tecnológica de Panamá en la Facultad de Ingeniería Eléctrica. Gracias, Raúl, por esos conocimientos que nos acaba de brindar del trabajo hecho por su grupo. Muy interesante y ojalá se pueda lograr cumplir porque es muy triste todavía en siglo XXI que hayan niños que tengan que estudiar con la guaricha. Así que esperemos que en algún momento todos podamos contar con esa luz eléctrica. Bueno, Carmencita, ¿ya estás? Le vamos a dar paso a Carmen Santamaría con un tema que nos va a interesar nuevamente. Ella es terapeuta respiratorio y labora en el Hospital de Especialidades Pediátricas de la Caja del Seguro Social. Bienvenida, Carmen, y la escuchamos. Bueno, muchas gracias, profesora. Es un placer estar aquí en representación de mi grupo conformado por la licenciada Carla Oberto, psicóloga especialista en psicología social, la compañera Joana Domínguez, que es educadora a nivel primario. Para mí, bueno, fui un grupo más dentro del grupo de las que tienen problemas a nivel con la complejidad del ancho de banda aquí de internet, así que me disculpan, pero bueno, aquí estamos muy emocionados por implantarle a ustedes cuáles son la idea que nos surgió a nosotras como dentro de nuestro grupo social que identificamos debido al proceso de crisis que nos enfrentamos hoy en día, en la parte de que nos llegó el tiempo de pandemia, lo que ha generado a nosotros una serie de interrogantes como el cambio que ha surgido la educación a nivel presencial, el cambio a nivel virtual, todo este tipo de inconvenientes que nosotros escuchamos diariamente dentro de las noticias, dentro de los grupos sociales, de las redes, dentro de nuestro propio ámbito familiar y escolar, nos generó este tipo de cuestionamiento, ya que observamos dentro de los diferentes grupos de edades un tema que en cierto modo se ha ido manejando, pero ha ido incrementando ahora mucho más en esta época, ¿no? Por lo que es la procrastinación, lo que ha desencadenado hoy en día afectaciones mentales y físicas dentro de diferentes grupos sociales, dentro de la familia, dentro del entorno en que se ve desenvuelto los diferentes, los estudiantes en diferentes tipos de edades, donde podemos encontrar a nivel de problemas emocionales, falta de comunicación con los padres, los problemas que
ya tenían antes de ir a una educación virtual, estando en confinamiento dentro de sus hogares. Todo lo que ellos ven como las redes sociales, la radio, la televisión son distractores, y también una de las cosas que nosotros hemos identificado, no solamente en nuestras experiencias, sino también es que no nos enseñan cómo podemos aprender y cómo con nosotros podemos conocernos uno mismo a la hora de poder adquirir, obtener esa motivación a la hora de sentarnos a estudiar, ¿no? Entonces, podemos encontrar diferentes síntomas como la depresión, la frustración, la desmotivación, bajo rendimiento escolar, y por lo tanto podemos encontrar hasta pensamientos de abandono escolar si no cambiamos esta situación, este escenario que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿cómo afecta la procrastinación a los adolescentes en tiempo de pandemia? Que es prácticamente nuestra formulación del problema. Y con esta investigación, con este protocolo, nosotras hemos querido, más que todo, traer en consigna este fenómeno que lo hemos identificado radicalmente en edades en la adolescencia, pero sabemos que la adolescencia tiene dos tipos de etapas, ¿no? La etapa temprana y la etapa adulta. Muchas veces la podemos conocer como etapa media, etapa tardía, dependiendo lo podemos encontrar en diferentes terminologías. Sin embargo, nos enfocamos en la etapa adulta, en la etapa ya tardía, entre los 15 y 19 años, ¿no? Para poder entonces tener un tipo de adquirir recomendaciones y podérselos implementar desarrollando para que ellos puedan desarrollar sus propias habilidades, ¿no? Desarrollamos este estudio en la ciudad de Panamá, nos tomó aproximadamente 2 semanas para poder obtener toda la recopilación, información, y nuestro aporte a nivel social va dirigido más a los padres de familia, esa comunidad educativa de adultos jóvenes, donde ellos ya pueden tener un poquito más de autoindependencia, de autonomía, de autodidacta, y ellos puedan identificar sus síntomas y así poder ellos lograr desarrollar todas estas asignaciones de que no solamente lo pueden ayudar dentro de un proceso que se encuentra en la educación media, sino a nivel universitario, donde muchas veces igual sí en este proceso, y que a lo mejor hasta nosotros mismos, como estamos en la época de todo virtual, nos sucede continuamente, ¿no? Entonces, nuestro objetivo general es determinar cómo afecta la procrastinación, esto de delatar, esto de dejar las cosas para última hora en los adolescentes de 15 a 19 años que cursan específicamente la educación media durante la pandemia. Los objetivos específicos sería, tuvimos la oportunidad de revisar todos los documentos, artículos, antecedentes que tengan viabilidad para este estudio, poder utilizar las metodologías e implementarlo para desarrollar el mismo, y así posteriormente analizar esos resultados y poderlos entonces explicárselos a ustedes posteriormente, ¿no? ¿Cuál ha sido la metodología de investigación de nosotras? Utilizamos una investigación cuantitativa. ¿Y por qué cuantitativa? Porque prácticamente nosotros estamos cuantificando todas estas herramientas, toda esta información, todo este tipo de datos numéricos para poder entonces valorarlos y de una u otra manera plasmárselo. Ha sido un diseño de una investigación explicativa porque nos va enfocado más a nuestro objetivo. ¿Cuál ha sido nuestro objetivo? Buscar los eventos que pasa en este caso en las pandemias y el efecto que tienen los adolescentes, el efecto de la procrastinación en base a los adolescentes. Los sujetos son exclusivamente estudiantes que cursan la educación media aproximadamente entre los 15 y 19 años, que cursan el Francisco Bedma. Tuvimos la oportunidad de utilizar este colegio, el cual fue uno de los primeros colegios cerrado a nivel nacional debido a la primera muerte del director producto del COVID, y también gracias a su unión familiar, gracias a la unión de los padres de familia y el trabajo de los educadores dentro del mismo colegio, se logró desarrollar diferentes
una plataforma, ellos desarrollaron una plataforma, lo cual los permitió prácticamente arrancar, a diferencia de el resto de la educación pública a nivel nacional, muy pronto, ahora en mayo. Entonces, utilizamos los estudiantes de educación media, o sea, de entre cuarto y sexto año, para poder obtener los resultados. La muestra es probabilística simple y aleatoria porque pudimos obtener podíamos escoger de diferentes años, donde nuestro porcentaje de confiabilidad fue de un 90%, 95%, con un margen de error de 10%, lo que más o menos tuvimos encuestados 40 estudiantes. Nosotros desarrollamos una encuesta con la escala tipo Likert, de donde pueden ver las dos primeras preguntas. Primero que nada, les definíamos a los estudiantes qué es la procrastinación, porque de repente ellos no tienen los conocimientos de que el término, de la terminología en base, y de una manera muy sencilla para que ellos la identificaran, las edades y el sexo para poder determinar la encuesta, y utilizamos el tipo Likert con 5 respuestas: frecuente, a menudo, a veces, raras veces y nunca. Las variables utilizadas han sido 2, la procrastinación y la adolescencia, los resultados pueden ver que en este grupo de edades el mayor porcentaje de participación fue en el grupo femenino versus al masculino, a diferencia que en la edad, los que mayor porcentaje de participaciones fueron los estudiantes que cursaban entre edades de 15, 16 y 17 años, siendo un mayor resultado los estudiantes de 16 a 17 años, que más o menos están oscilando en quinto año, ¿no? En base a las respuestas de las encuestas, se puede observar que la pregunta número 1, que está de color celeste, azul claro, que identifica, ¿te has visto afectado por la procrastinación durante la pandemia? Pueden observar que hay un mayor porcentaje de que ellos se sienten completamente afectados versus a una minoría donde responde que no se ven afectados. Lo que es, sí consideran aquí en de color anaranjado que ellos continuamente ejecutan interrupciones haciendo otras actividades externas para poder dilatar sus actividades escolares, igual que ellos consideran que muchas veces tratan de completar las asignaciones dentro de un periodo les cuesta completarla. Igual forma consideran que ellos les cuesta realizar las entregas de los resultados en las fechas indicadas. Y consideramos un alto porcentaje también en que hicimos una pregunta, que estoy con la cabeza en la luna cuando estudio. En verdad tienen una falta de concentración ahora más en esta dinámica virtual. Lo que nos llega a la conclusión más que todo es que existe un 38% han determinado dentro de su grupo, a menudo, a veces, que se encuentra en un proceso de procrastinación. En un 18% considera que frecuentemente sí están procrastinando, lo que en conjunto, haciendo la matemática en general, se calcula que un 87% sí se ven afectados. Relacionado con las otras actividades que nosotros podemos ver, igualmente se ve cómo ellos se han identificado nuevamente con un alto porcentaje de procrastinación y todas las consecuencias que genera, como dejar de no cumplir con las tareas al tiempo indicado, que se siente con falta de concentración, se sienten desmotivados, y por lo tanto llegamos a la hipótesis que inicialmente nosotros nos formulamos: si en verdad los estudiantes procrastinan, y en efecto sí llegamos a la hipótesis, y sí no fue una hipótesis afirmativa, de que en este tiempo de pandemia los estudiantes están procrastinando en un alto porcentaje en sus hogares. Sin embargo, este tipo de proyecto de investigativo nos arroja serias recomendaciones, donde nosotros como padres de familia y también como
bueno, algunos compañeros de aquí ya tienen la experiencia a nivel de educación, sin embargo, podemos ver en que podemos dar innovaciones, es que en el ámbito educativo consideramos de que tenemos que implementar herramientas, estrategias pedagógicas que permitan darle pequeños empujes, alternativas a estos estudiantes, independientemente de la edad, porque como ya mencioné anteriormente, pensamos de que aunque esta edad sean adolescentes y que van rumbo, ya tienen que tener mayor maduración cerebral, ser más independiente, más autodidáctico, muchas veces no lo vemos y consideramos que a veces llegan a la edad universitaria y siguen teniendo estos mismos sintomatologías. Entonces consideramos que en base deberían desde un principio desarrollar estrategias para poderlo ayudar. Ahora bien, también tenemos que brindarle al estudiante pequeñas herramientas para que ellos aprendan no solo a conocerse a sí mismos, sino que sepan identificar cuáles son sus métodos de aprendizaje y así poder ellos tener un mejor control en todo su manejo de ansiedad y motivación. Y una de las cosas que nosotros consideramos para futuras presentación o protocolo es desarrollar una investigación donde se pueda valorar el antes de la educación, la procrastinación en la educación presencial versus la procrastinación en la la procrastinación en la educación virtual. Para nosotros ha sido un placer. Disculpen los inconvenientes tecnológicos que tuve y muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, y especialmente a mis compañeras que estuvimos trabajando arduamente en este pequeño proyecto y espero que les sea de productividad no solamente para la universidad, sino para futuras ideas de nosotros mismos y en nuestro proceso de enseñanza. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias a todos. La investigación es un modo de conocer que el hombre ha empleado siempre. Es una cualidad inherente a la naturaleza humana, detrás de la cual existe la curiosidad, el interés por el descubrimiento y el deseo de comprender. Queremos agradecer pues a este grupo de maestría por esos protocolos de investigación que han tenido a bien presentar en la tarde de hoy. Además de sus compañeros, bueno, hay como 38 espectadores allí en el canal YouTube que los han estado escuchando y dando seguimiento a este accionar de ustedes dentro de del seminario de investigación que hemos tenido a bien desarrollar durante este mes. No sé si todavía tenemos a la doctora presente. ¿No? Bueno. Sí está la doctora. Está la profesora Celi. Les presento sus disculpas porque ustedes saben que una vez que se inicia el proceso del Zoom, es difícil dejar entrar a las personas, por lo tanto, ella le ha tenido que dar seguimiento a través del canal YouTube. Pero si tenemos con nosotros a la doctora que nos haga pues las palabras de cierre de este gran evento, segundo café investigativo de los estudiantes de la maestría de docencia superior en ISAE Universidad. Doctora, ¿puede activar el micrófono? Está el microfonito, lo presiona. Sí. Ahora sí. Bueno, sí, para cerrar esto, gracias doctora Ulina. Una vez más, yo felicito de verdad a estos estudiantes participantes de esta maestría, sobre todo por la diversidad de temas que fueron seleccionados para este proyecto. Ahora no queda más que decirles que hay que continuar. Yo he quedado muy motivada, de verdad, y que esto no quede en la motivación, sino en la concreción.
Y inclusive cuando estaba escuchando estas presentaciones, sentí la necesidad de que esto, una vez que se concretice ya en una investigación, esto hay que darlo a conocer. Yo creo que los esfuerzos que ustedes han hecho, los resultados que se van a derivar de esto no puede quedar en silencio. Como siempre le he dicho a la doctora Ulina, ISAE Universidad es una universidad que se ha proyectado mucho con la investigación, pero a veces se hace necesario conocer lo que uno hace porque eso es lo que proyecta el aporte que nosotros damos a la sociedad, a la comunidad y sobre todo al sector educativo. Yo los quiero felicitar muchísimo porque aquí he visto temas que ya, inclusive en apenas el protocolo del proyecto, yo pienso que ya debiéramos estar, como decimos, cacareando, diciendo en qué estamos, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? Ustedes han seleccionado temas importantísimos que son de actualidad, de trascendencia en el sistema, y yo creo que eso no puede quedarse calladito. Ya de por sí, Milen que está en la línea, esto ya debe subirse a la página web para que demuestre lo que estamos haciendo, pero no quedarnos allí nada más. Yo soy de persistir en dar a conocer. Después de hoy, Ulina, la próxima semana hay que invocar a todas las sedes. Tenemos 8 sedes en el país. Invocar a todas las sedes que entren a YouTube y que vean lo que hoy se ha hecho, ¿no? En ISAE. Así que una vez más, muchísimas gracias. Yo los felicito y los exhorto a continuar hasta llegar a consumar el proyecto que está en su fase inicial. A usted, Ulina, pues muchísimas gracias por esos aportes que está haciendo en ISAE a través de su dirección, y eso es lo que nosotros queremos. Y sobre todo, lo que pretendemos ir desarrollando una cultura de investigación en la que estamos débiles. Esa es una de las grandes falencias que hemos evidenciado todas las universidades, todas. Hemos nosotros avanzado bastante en ese sentido, pero nos falta mucho. Entonces estamos en un tema y un compromiso que es importante que nosotros continuemos, ¿verdad?, desarrollando, porque la investigación realmente es lo que le da imagen a una institución educativa a nivel superior como es la nuestra. Así que muchísimas gracias a todos, felicitaciones, que pasen un feliz fin de semana y en casa. Gracias.